¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con una persona que ya hemos tenido aquí en el canal. Ustedes lo conocen muy bien, Nizar El Faqih. No solo es abogado, sino se ha convertido un poco en el portavoz, en el vocero de este juicio a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Él acudió a esa primera audiencia, nos contó detalles de lo que pasó allí, pero él ahora tiene detalles de lo que está viviendo, un poco de las condiciones en las que están viviendo Maduro y Cilia Flores. Así que bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a Nizar. Nizar, bienvenido, gracias por estar con nosotros otra vez. Eres el hombre del momento, todo el mundo te quiere entrevistar. Hola María Alesia, bueno, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias, de verdad, por tu tiempo. Sé que estás a millón, pero bueno, queríamos preguntarte, ya han pasado, ¿cuánto tiempo? Hoy es 26, 23 días desde que se llevaron a Maduro. 23 días además en un invierno durísimo, le ha tocado un invierno duro justamente en Nueva York. Cuéntanos un poco qué has podido averiguar, qué conoces sobre las condiciones de Metropolitan Detention Center o MDC, como es conocida esta cárcel en la que están ellos dos. Sí, bueno María Alesia, efectivamente ambos están en el MDC, en Brooklyn, Nueva York, y una de las condiciones, una de las cosas que más resaltan de esta cárcel es que tiene diferentes tipos de ambientes o diferentes tipos de ambientación dentro del recinto carcelario. Lo primero es que ellos están separados de una manera muy obvia porque las mujeres están en un sector completamente diferente a los hombres, pero luego, una vez que entras a la cárcel y que está distribuida las celdas, están las celdas de la población reclusa común o de los Ujú, presos comunes, y luego está un espacio que es de máxima seguridad y de máxima restricción, que es lo que se llama el Special Housing Unit, o ujú. SHU o SHU. Ok. Ese recinto dentro de la cárcel es donde se encontraría en estos momentos Maduro, y Ujú. es un lugar muy temido por todos los presos que han estado en el MDC y descrito como el infierno en la tierra por quienes han estado en ese SHU y luego han salido para poder contarlo, ¿no? No. ¿Quién determina que él esté en esa parte de la cárcel? Lo determina el juez, lo determina las autoridades federales, ¿quién lo determina? Hay criterios establecidos en los manuales de las cárceles federales, ¿no? Hay unos manuales que rigen Ujú. cómo deben regularse y la distribución de los internos, de los presos en las cárceles. Una de las primeras cosas que te dice el manual, por ejemplo, es diferenciar a aquellos que están esperando juicio y sentencia de aquellos que ya están sentenciados, de manera que en el eventual caso en que Maduro sea juzgado y condenado, él tendría que ser trasladado a una cárcel de condenados, Sí. que es diferente, ¿no? Y que puede ser incluso en otro estado. Y esas mismas reglas que están a nivel federal y que están además o sea, aprobadas como leyes federales, también establece cómo deben ser las distribuciones dentro de cada uno de estos centros de reclusión, cómo deben ser los manuales de procedimiento, los efectos de los uniformes que ellos deben portar, las horas a las que deben ocurrir las rutinas, etcétera. Y cuando se habla del SHU, que es el Special Housing Unit, en Ujú. el caso del MDC recibe diferentes nombres dependiendo de la cárcel. En el caso del MDC es el Special Housing Unit. Lo que te establece la norma es que pueden ocurrir varias condiciones para que pueda una persona ser llevada a ese recinto. Y uno de ellos es, primero se mide la peligrosidad o el riesgo. Y en ese sentido lo que se mide es la caracterización de los delitos o la gravedad de los delitos por los cuales Ok, está siendo la persona procesada. En el caso de Maduro está enfrentando 4 cargos federales de máxima gravedad porque todos esos cargos pueden incluir una cadena perpetua. ujú, Ya eso lo ubica dentro de una categoría de delitos extremadamente graves que puede ser distinta a la mayoría de los presos que están allí, que están enfrentando otros cargos federales que no son de esa gravedad. Y luego tienes el hecho de que él es una figura pública, ujú. ¿sí? Que puede ser conocido incluso por los propios reclusos que están en ese centro de detención, que son alrededor de unos Claro. 1.300 según el último conteo, y también por resguardar al preso de lo que le Claro. pueda ocurrir al preso, porque no sabes cómo puede actuar la población reclusa dentro del centro de detención contra ese preso. Eso es otro factor que se toma en cuenta. Y luego, el hecho de que, bueno, él haya tenido que ser extraído de Venezuela
Mm, no se presentó ante los tribunales de justicia, tiene una claro. orden de captura pendiente desde el año 2020, han transcurrido más de 5 años. Todo eso lo pone en unas condiciones de riesgo elevadas y por tanto entra dentro de la categorización que establece el manual para poder asignarlo en esa celda especial o en ese lugar especial Ujú. de la cárcel de Brooklyn. Y en este HCU que mencionas, ¿él está completamente aislado o hay otros presidiarios que están dentro del HCU con el que él puede tener contacto? Cuéntanos cómo es el contacto con el ambiente, no al exterior, porque no hay contacto con el exterior, pero con el ambiente dentro de la cárcel, con sus custodios, etcétera. Sí, fíjate, estar en el SHU o el SHU, Special Housing Unit, es dentro de las categorías que tienes en el MDC y a nivel federal, es el lugar donde te pueden aplicar la mayor restricción admisible por ley federal en los Estados Unidos. Es Ujú. decir, después de allí no hay más restricciones que te puedan imponer. Sí, de manera que Está Maduro en está lo ahorita peor de lo enfrentando. peor en cuanto a Exacto. restricciones. Exacto. Para un procesado que todavía no ha sido juzgado o condenado, él está en la situación más restrictiva posible dentro del centro carcelario donde se encuentra. Entonces, qué implica eso, María Alesia? En principio, la celda en donde está solo, ¿sí? Ok. Es una celda que está completamente aislada del resto de la población reclusa. Eh, y lo que describen los que han estado en esas mismas celdas de la CHU es que de las 24 horas del día, 23 horas transcurren prácticamente en tu soledad, en el que el preso está solo, recibe sus comidas, que son tres comidas, una a las 6 de la mañana, otra a las 11 de la mañana, que es el almuerzo, y luego la última, que es después del conteo a las 4 de la tarde. Eso es de lunes a viernes, varía un poco el fin de semana. Y esas comidas las haces solo dentro de la celda, la Se pasan por la una ponen como una ranura bandejita por en la una puerta. bandeja metálica que se la pasan por la puerta, y tienes además un límite de tiempo para poder terminarte tu comida y entregar de vuelta la bandeja, ¿no? No es que te puedes, por ejemplo, acumular la comida, sino Ujú. que la tienes que comer a esas horas. Y luego solo tienes y dispones de unos minutos al día para poder salir de la celda. Y esa salida va a depender de un poco el cronograma establecido para el preso. Puede variar, ¿no? En función de, por ejemplo, si se le admite una visita al abogado y debe ser trasladado el preso al lugar de visitas que está asignado en la Ujú. cárcel, que además en el caso de una persona que está en el SHU no pueden ser visitas con contacto físico, sino que son A través de un localizadas vidrio. a través de un vídeo. em, en el caso en el que se conceda, porque además es muy Ni de su difícil, abogado. Ni la ni de su visita de su abogado. abogado es persona a persona. Ok, Es a través de un vidrio, es ok. una no contact visit si la persona está en el SHU, como en el caso de él, y es muy problemático además coordinar esas visitas de abogados porque el abogado tiene que invertir mucho tiempo de espera para que puedan llevarle el detenido, porque él está sometido a un régimen de supervisión incrementada. Significa Mm, que, por ejemplo, mientras otros presos los pueden llevar de a grupos de una y vez. pueden caminar, digamos, más libremente entre los pasillos para poder llegar a ese lugar, en el caso de Maduro, él tiene que caminar fuera de la celda, según los reglamentos, tiene que caminar con las manos esposadas y también se pueden disponer grilletes para sus pies y su cintura y Claro. tiene que estar siempre acompañado de al menos un custodio o más. Y eso implica que, bueno, tienes que hacer Personal. tienes que Requiere tener más personal personal. asignado y requieres tiempo, ¿sabes? Para poder cumplir con todo el procedimiento de poder sacarlo del SHU y trasladarlo por la cárcel hasta poder llegar al lugar donde se asignan las visitas. Y eso es muy complicado a nivel logístico, por lo que yo he podido verificar hasta ahora, las visitas que yo he podido verificar se han dado a través de llamadas telefónicas. El abogado, Mm. cuando ha tenido que hacer algunos contactos, yo he podido verificar que esos contactos se han hecho a nivel telefónico y no a nivel personal. Por ejemplo, María Alesia, cuando suscitó el problema de El el otro otro abogado que se abogado. presentó, no sé si tienes el nombre ahora mismo, no lo tengo enfrente, No lo recuerdo, pero pero sí, supe el entonces caso. se presenta otro abogado, Pollack, que es el abogado principal de Maduro, Ujú. eh,
responde ante el juez mediante un escrito estableciendo que ese otro abogado no está nombrado realmente por Maduro y que por lo tanto debe ser desincorporado del caso, y ahí se genera una incidencia procesal en la que el juez entonces empieza a increpar a los abogados y dice, bueno, ¿quién está diciendo acá la verdad? ¿Cómo es que esta persona se Sí, está presentando acá como abogado? Yo lo incorporo porque parte de la buena fe y luego entonces me está diciendo el abogado principal que ese abogado no está designado por Maduro. Entonces, para, entre otras cosas, lo que ocurrió allí es que Pollack pide una visita para poder conversar con Maduro y lo que se terminó ocurriendo fue una llamada telefónica. Y en esa llamada ok, telefónica es donde Pollack relata al juez federal que Maduro le informó que él no había designado a ese abogado. Y entonces ok. se dicta la decisión de removerlo. Entonces, hasta ahora lo que he podido verificar es que las visitas ni siquiera se han dado de manera presencial. Y justamente en ese proceso que dices tú que tiene que tienen que atravesar estos presos para, por ejemplo, tener una visita, yo escuchaba la entrevista de un expresidiario de esa cárcel que decía que cada vez que lo iban a sacar para otra parte de la cárcel o para una de esas visitas, lo requisaban completo y es un proceso específico en el que lo desnudaban, le abrían todas las partes, incluyendo el ano, que le abren todo para revisarlo cuando iba a entrar y salir de su celda. No sé si tienes conocimiento de este proceso y si eso es así. Bueno, la reglamentación, la regulación establece que hay inspecciones regulares diarias, ¿no? Ujú. Y que efectivamente hay una inspección que se realiza tanto a la celda como al detenido cada vez que debe salir de esa celda para realizar para moverse a algún tipo de lugar, por ejemplo, al área de inspección médica que también hay designada en la cárcel, o para el área recreacional cuando él tiene que salir a tomar el aire libre, que también se le dispone unos minutos para ello. Pero bueno, el reglamento y los manuales no especifican exactamente cómo ocurre ese proceso, pero en todo caso los testimonios que hay de personas que han estado en esas situaciones son muy reveladores de lo que significa estar allí, ¿no? Eh, y bueno, María Elena, allí tienes algunos presos muy famosos, emblemáticos, que han Ujú. estado justo en la cárcel de Brooklyn y que han Sí, estado en ese SHU y que lo describen como una situación realmente muy compleja de llevar por esto que describes, además, por todo lo que significa estar en una situación de segregación administrativa, como le llaman acá en la cárcel, que es que estás completamente aislado de la población regular, porque el hecho de que estés con otros reclusos, bueno, te permite que, por ejemplo, en las horas de comida puedas interactuar con algunos hablar. presos, o cuando vayas a retirar tu ropa de la lavandería que está asignada en la cárcel, o Sí, vayas a tener un tiempo para poder ir al área recreacional, o sea, hayan espacios donde tú puedas interactuar con otras personas dentro de la prisión, que para el preso se le transforma en algo muy importante en el día a día. Y claro, esas el son cosas contacto. que no tienes cuando estás en el SHU por lo que es una sesión muy compleja, ¿no? Sí, son demasiados temas y que quiero atraparte cada vez que mencionas algo, pero ahorita me decías, mucha gente famosa ha estado dentro de esa cárcel. Bueno, sabemos que P. Diddy está ahí, que está Luigi Mangione, que fue la persona, es el sospecho, bueno, es la persona acusada de haberle disparado al CEO de United Healthcare, por ejemplo, pero no sé si tenías alguien más en mente o querías contar una anécdota de algún otro preso famoso que haya revelado algo de ahí o haya dado un testimonio. No sé si lo decías por algo y que quisieras contar. Bueno, hay varios presos importantes, por ejemplo, hubo presos de las familias, de las llamadas familias italianas, de la mafia Mm, de italiana, la ¿no? mafia. Como, sí, en Nueva York, que fueron recluidos en ese centro de detención, incluyendo uno de los líderes más importantes y colaboradores de la mafia, ¿no? Que pasaron un largo tiempo en esa prisión mientras estaban durante todo el proceso judicial. Hay un testimonio muy revelador de un colombiano que Mm, estuvo involucrado en el narcotráfico y que fue sentenciado y pasó por varias cárceles federales, y relata lo que significa estar en este SHU, que como te digo recibe nombres diferentes. Él estuvo un tiempo en la cárcel de Florida, que también es una cárcel federal que se rige bajo los mismos procedimientos, y luego fue trasladado a cárceles federales en distintos estados del país y él tiene un testimonio muy interesante en donde relata
cómo son las características de estas cárceles y cómo son las características del SHU, en donde estaría Maduro, ¿no? Y por Sí. ahí hizo una entrevista recién, que ahorita no recuerdo Yo creo que esa fue la que yo vi donde creo que yo juraba que era venezolano por el acento, pero posiblemente sea costeño, es este mismo colombiano que tú estás mencionando, que él decía lo de esa, cómo lo revisaban cada vez que iba a entrar y salir. Y bueno, también desmentía un poco algunas cosas que han salido en redes sobre esta cárcel, creo que me pareció muy interesante. No sé si has ubicado bulos o cosas que sean mentiras que se han dicho de esta cárcel que te gustaría desmentir aquí. Sí, por ejemplo, el tema del rapado de cabello y Ah, sí, el el bigote. afeitado, etcétera. Eso no es real, el hecho de que, digamos, hay ciertas cárceles que tienen protocolos diferentes en los Estados Unidos, pero a nivel federal no hay una regla para Ujú. impedir que los presos puedan tener su cabello y puedan tener su barba o puedan tener su bigote. Lo que exige el reglamento es que se mantengan estándares de sanidad. Ok, o mínimas reglas sanitarias. ¿Qué implica eso? Bueno, que tengas tu pelo aseado y tengas tu Ujú. bigote o tu barba relativamente corta para seguir ciertos niveles mínimos de aseo, pero no te exigen que te rapes el cabello y que te quites el bigote, etcétera. He visto algunas fotos, creo que de inteligencia artificial circular por allí, Sí, que no son ciertas, ¿no? Este, a menos que él decida que se quiere cortar el exacto. pelo por algo por el estilo, pero no es un reglamento de la cárcel. Y lo otro, bueno, de pronto yo creo que he visto como algunos videos en los que él saldría estando monitoreando, o sea, sale Caminando, como ¿no? caminando, etcétera. Bueno, esos son Con videos nieve que y tal, un video que salió sí. por ahí que no Son es real. videos que no son reales porque, bueno, en principio, evidentemente, las cárceles tienen sistema cerrado de vigilancia y Claro, cámaras en todas partes, cámaras. pero en principio todas esas imágenes no pueden salir sin que haya un proceso de desclasificación que se autoriza mediante el Departamento de Justicia, en algunos casos por tribunales, cuando, por ejemplo, hace falta esclarecer algún hecho o verificar alguna situación sobre un preso en el que se hacen Exacto. públicas algunas imágenes, eso sigue sus canales regulares, pues no es que va a una persona dentro de la cárcel a tomar un video y a publicarlo por las redes, ¿no? Sí, Entonces, son videos que han circulado por allí que muy probablemente son no generados con son inteligencia verdad. artificial. Ujú. Exacto. Mencionabas la comida. ¿Qué se sabe de la comida? La calidad de la comida. He leído por ahí que puede, en algunos casos puede incluso estar podrida, vieja. ¿Eso ocurre? Mira, en el caso del MDC, de esta cárcel en Brooklyn, hay varios temas que yo pude recoger con respecto a la comida. En principio, el reglamento establece tres comidas. Como te Ujú. decía, el desayuno a las 6 de la Sí, mañana, el almuerzo está asignado a las 11 de la mañana y luego la cena a las 4 de la tarde después del conteo. Eso varía en función de la temporada, puede variar, es el horario actual y también varía. Primero es que recibes la comida que hace la cocina para todos los presos. O sea, Maduro no tiene la oportunidad de elegir una comida diferente o de elegir tener más porciones de las que están asignadas o de excluir cierto tipo de alimentos de su dieta. La cárcel te provee el mismo alimento que le dan a todos los presos. No hay ujú. privilegios. Lo único que te pueden permitir a nivel de comidas es si tienes exclusiones por razones religiosas, Ah, ¿sí? ok. Que tú puedas, por ejemplo, pedir que te excluyan ciertos ingredientes de tu comida porque no comes bacon, tocino, o Exacto. porque no comes, Sí. sí, por razones religiosas, estrictamente religiosas, que Ok. puedas además acreditar previamente y esa acreditación la haces en el propio tribunal y ante las propias autoridades federales, no es que es algo que puedes procesar así a solicitud, ¿no? A viva voz, sino que hay que hacer un proceso para verificar que eso es así. Y la otra exclusión es por razones médicas estrictamente necesarias, en el que la persona Sí, tenga alergias que o... tenga alguna alergia muy delicada, en la que tengas que excluir ciertos ingredientes, pero no hay cosa como poder elegir las comidas o poder comprar comidas o poder recibir comidas de afuera, eso no existe dentro de estas prisiones, de manera que él come esas tres porciones. Hay presos que se han quejado en esa cárcel particular de las porciones, ¿no? Por ejemplo, que han referido que las De que porciones no son muy son pocas. de que son muy pocas, en algunas ocasiones no son lo suficiente o que no eran suficientes para saciar el hambre que tenían durante el día o en algunas oportunidades, eso puede ocurrir. Y otra de las quejas que yo Wow. también he encontrado, algunos testimonios que he visto en audiencias, en corte, que dicen los presos que han estado allí, es que, por ejemplo, han querido
poder guardar el desayuno o parte del desayuno para comer más tarde o para, ¿sabes?, poder complementar parte del almuerzo y tampoco les he Sí, permitido, pues una vez que se vence el tiempo para tú terminar tu comida, tienes que entregar tu bandeja y no puedes acumular comida dentro de la celda, sobre todo si estás en una CHU en el que tienes que hacer tus comidas adentro, por temas de higiene y de sanidad, pues tienes que mantener la celda limpia, que es otro elemento, ¿no? Del CHU, que claro, es que el reglamento exige que el preso que está en la CHU limpie su celda y limpie su inodoro y mantenga la limpieza de esa celda. Y hay una inspección diaria para verificar que la celda se mantiene limpia, ¿no? Incluso el reglamento regula el tipo de insumos que se le da al preso para que ujú, limpie su inodoro y limpie su celda, tío. Y eso es algo también, claro. bueno, llamativo. Sé que no tiene que ver con la pregunta de la comida, pero digamos, Sí, es no, llamativo pero del nivel de rigurosidad y de, ¿sabes? Y muy de estricto interesante con lo que se y maneja esto. sobre todo tomando en cuenta que la cantidad de ratas que hay en Nueva York, o sea, recordemos que esto es en Brooklyn y si, digamos, la comida acumulada no creo que sea conveniente para el tema de las ratas. Justamente me acabo de acordar, porque Ghislaine Maxwell, que es la mano derecha, era, bueno, la mano derecha de Epstein, ella estuvo en esa cárcel también. Y yo recuerdo que ella pidió en su momento una, creo que no se la aprobó, pero yo recuerdo que ella pidió una dieta vegetariana en su momento. Pero claro, no era por estas condiciones que tú dices que ni de salud ni de religión. Entonces, bueno, sabemos que está limitado por ese lado, ¿no? Maduro también. Claro, que además la lógica es muy clara detrás. Cada preso tiene un costo para el Estado. Claro, El tema de las comidas implica todo un proceso, además de seguridad, para ingresar los ingredientes a la cocina, para poder sí, cocinar y distribuir a todos los presos del recinto. Entonces, imagínate si tú abres un poco el compás en este tipo de prisiones, además claro, de tanta seguridad, por delitos federales, en una prisión de estas características, pues al final es inviable poder, ¿sabes?, adaptar un menú para cada preso, ¿no? Y bueno, total. eso es algo que sí han reclamado varios presos. Y lo otro, María Alesia, que también es interesante, es el tema del frío. ¿Sí? Ujú, Del frío. Evidentemente estás dentro del centro de detención, dentro de tu celda, edificio. en este caso, del edificio, pero las temperaturas en Nueva York son ahora extremas. A Maduro le tocó ingresar a esa cárcel en el peor momento del año, porque enero es el mes más frío. En Nueva York, Sí, además, estamos ahorita en esta costa del este, estamos bajo tormentas. Con temperaturas que están bajando a -10, -12, -15 grados, -8 grados, ¿no? Es lo que hemos tenido estos días. Entonces, claro, los pocos minutos que puedes disponer para tomar el aire libre sí, es muy complejo, se te hace mucho más complejo porque con qué ganas sale un preso que ya está en estas condiciones a tomar el aire libre en condiciones de fríos tan extremas. Pero además los presos han referido, que los que han estado allí, que como en las celdas, los elementos que están en las celdas son metálicos. La cama que tiene Maduro, que es una cama, digamos, anclada, es metálica. como, sí, como que con cadenas pegadas a la pared, me imagino, ¿no? Es una cama metálica y tiene Ajá, tiene una colchoneta que le proveen de 7 a 10 centímetros. Entonces, imagínate. evidentemente, cuando hay frío, el frío del metal, como sabes, pues absorbe más frío y eso genera como una sensación térmica que algunos presos han descrito como bastante incómoda. Y luego tienes también el inodoro, es completamente metálico. Y la mano que está digamos, pegado al inodoro, también es Sí, metálico. pegado. Tienes una pequeña mesita con una silla pequeña, también metálica, que es como plegable o pegada a la pared. Entonces, Ujú. sabes, los pocos elementos que tienes para sentarte, dormir y hacer tus necesidades son metálicos y muchos presos Oh, se han quejado de que a veces el frío cuando baja la temperatura se siente bastante intenso dentro de las celdas y que incluso a veces se ha ido la energía eléctrica. Hay varias denuncias, de hecho, sí, hay que se denuncias han de elevado eso. en esa cárcel porque se ha ido la energía eléctrica, pero a veces se va la energía eléctrica porque se va en el estado, o se va en el distrito, o se va en el sector porque las tormentas son implacables. Entonces, claro, Que puede eso estar pasando en este momento, justamente esta semana, por lo puede que estar mencionaba. ocurriendo, puede estar ocurriendo. Hay alertas ya que se han recibido diferentes, digamos, proveedores de servicio eléctrico en el que advierten la posibilidad de que se vaya la luz porque en ciertos lugares, porque bueno, el clima está muy intenso, ¿no? Entonces,
Eso también es un factor que han destacado los presos que han estado en esa cárcel. Porque supuestamente, o sea, en una situación normal, ellos tienen calefacción. Sí, sí, en esas Ok, cárceles hay calefacción, tienen sistema de calefacción. ok. eh, sí, sí lo tienen, y evidentemente, claro, como te decía que Pero igual el eh, frío se mete y, sí, o el frío se mete o no funciona de manera tan eficiente, o claro, el tema de los insumos que también les proveen, porque están limitados también en la cantidad de cosas que puedes llevar a tu celda, sobre todo si estás en una CHU. Le proveen, yo tengo acá las características exactas de lo que le proveen, pero tengo que mirar en mis notas. Pero ok, básicamente, ¿sabes? O sea, todo está regulado, la almohada que le dan, la colchoneta que ya te mencioné, la cobija que le proveen y una sábana adicional. Es decir, todo eso también hace que seas muy limitado los elementos que puedas tener para poder cubrirte, ¿no? claro, Evidentemente no el es que puede uniforme pedir sí. 1000 cobijas. Correcto, correcto. Y eso también ha sido una queja recurrente en esa cárcel. Sí le dan una vestimenta acorde a la temporada, ¿sí? Si Ajá, él tiene su cuéntanos cómo es uniforme, su uniforme de ahora. sí, la cárcel tiene asignado el uniforme que es una franela manga larga naranja, Ujú, sí, que es como la que ustedes típicamente han visto en fotos, en películas, etcétera, sí, ¿no? Y tiene un pantalón caqui asignado en ese centro de detención. Y así fueron Maduro y Cilia a la al audiencia. tribunal. Así van a la audiencia. Sobre ese uniforme, cuando van a la audiencia, cuando van a cortes, le proveen una braga azul marina, que es la que se ponen ellos, se la tienen que poner encima del Encima. uniforme, y así se presentan en la corte. Dentro de la cárcel, toda la ropa se la provee el recinto carcelario, y puede variar porque en función de la disponibilidad, porque bueno, hay una lavandería que lava la ropa y le provee a los presos la indumentaria, y puede variar la ropa también en función de la disponibilidad y también en función de la temporada. Entonces, en esta época de frío, sobre todo si el preso va a salir al área a tomar aire, a tomar el sol o a tomar aire libre, bueno, ahorita no hay sol por el clima, pero a Ujú. tomar aire libre, pues le proveen una indumentaria un poco más acorde al clima para que pueda, ¿sabes? Digamos, sea acorde al clima más frío que tienen en este momento, y puede variar un poco los colores y las características de esa indumentaria en función de la semana y de la temporada. Wow, sí, es impresionante lo que cuentas. Libros, Nizar, él puede tener acceso. Y otra cosa, estamos hablando solo de Maduro, pero realmente Cilia, no sé si ella está también en esta zona aislada y este es HU del lado de las mujeres. Sí, fíjate, yo en el caso de Cilia, yo me he referido hasta ahora al caso de Maduro porque he hecho una Ujú, verificación que me ha tomado tiempo para ujú, verificar un poco cuáles son sus condiciones carcelarias, ¿no? Y he ujú. podido verificar información que me ha llegado en función digamos, del trabajo que vengo haciendo, y hasta ahora las verificaciones de rigor que he hecho es de Maduro, ¿no? Ok, No he podido hacer lo propio con el caso de Cilia Flores, y por tanto no he querido hacer afirmaciones hasta tanto yo no pueda tener las verificaciones de rigor, ¿no? Sin embargo, pues ella está en la misma cárcel, el mismo centro de detención, sí. el mismo MDC, está asignada efectivamente al espacio de mujeres, pero no tengo los detalles específicos de qué sección efectivamente ya está incluida. Toma en cuenta, María Alesia, que algo que yo no he comentado porque, bueno, se complejiza la discusión, pero Ujú, dentro de estas cárceles hay diferentes secciones. No solamente está la población general y el SHU, también hay diferentes secciones un poco menos severas que el SHU. Cuando me refiero ok, al SHU, me refiero al lugar más severo, de mayor segregación administrativa, de mayor aislamiento que tienes tú dentro de ese recinto. Entonces, no, digamos, hay que hacer la verificación para ver en qué lugar está asignada Cilia. Ahora, ella claro. mantiene los riesgos muy parecidos. Es una Sí, figura además también conocida, de pronto no tan conocida en Estados Unidos como Maduro, pero estoy seguro que muchos presos en esa cárcel saben quién sí, es. Y sí. también por su propia integridad. Esto puede sonar un poco raro a quienes nos ven, pero bueno, aquí reglas muy claras para preservar la integridad de los presos y para preservar que estén en salud y vivos para poder enfrentar su proceso. Bueno, también ella tiene una exposición importante, pública, y muy probablemente si expuesta en el área de los presos comunes, el riesgo que ella puede enfrentar también de que uno de los presos pueda atentar contra ella, etcétera, está presente. Y según el reglamento, pues eso ya es un primer indicativo que debe estar
ubicada en un lugar aparte. Ahora, ese lugar aparte puede ser diferente al SHU, puede ser menos restrictivo que el SHU. A veces incluso puedes tener un compañero de celda, ¿sí? Mm, Que le hace un background check, un screening para verificar que no hay peligrosidad o pone en riesgo a la claro. persona que está llevando a esa celda y que es compatible, etcétera. Entonces, esos son elementos que hay que verificar con cuidado antes de yo poder afirmarlo, ¿no? Claro. Y ellos por estar en la misma causa, podrían tener visitas de abogado y estando en la misma cárcel, visitas de abogado conjunta. Sé que ya mencionaste que hubo que hubo una llamada y no visita, la que hubo recientemente, pero puede producirse ese escenario en que ellos dos tengan esa visita conjunta por estar en la misma causa. Sí, en principio, el reglamento establece que cuando un abogado tiene diferentes defendidos que son coacusados, como es el caso de Cilia, pues Cilia y Ujú. Maduro son Sí, coacusados ellos porque están en la comparten el misma. mismo caso. El abogado, si lleva los dos casos, el abogado puede solicitar que en el momento de la visita a los dos les sea trasladado en simultáneo al área de consulta, Claro. de visita del abogado, ¿no? Eso lo Ah, sí, establece el pero ellos reglamento. tienen distintos abogados, entonces no aplicaría. Entonces, lo primero es que ellos tienen distintos abogados. Eso es muy fácil de resolver, la verdad, porque, digamos, el nombramiento de los abogados no es permanente ni es único. El Claro. abogado que es reseñado en actas no necesariamente es el único abogado que participa del proceso. Esos abogados además tienen equipos de trabajo, Sí, muchos. Entonces, ahí puedes un poco tener posibilidad de que, sabes, tengas otros abogados que puedan participar o que se puedan acreditar para poder ingresar y representar a ambos a los efectos de hacer esta sesión, pero es muy difícil por el hecho de que Maduro se encuentre en la CHU. O sea, ya es difícil ok, coordinar la visita de un abogado presencial, ya lo es, porque estás en una cárcel federal, tienes a personas detenidas que están procesadas por delitos extremadamente graves, no se pusieron a la orden de la justicia, es decir, hay todos estos elementos de riesgo y de seguridad incrementados en el caso de ellos, que ya hace difícil, ¿no? El tema de coordinar una visita física y todo lo que significa trasladarlos claro. al lugar de las visitas, pero además el hecho de que Maduro esté en un SHU lo complejiza aún más, porque ya cuando una persona está en el SHU, tienes que recibir una autorización diferente para poder trasladarla fuera de su celda al área de los abogados y eso genera que tengas que coordinar, recibir dos autorizaciones en simultáneo y que coincida la hora y el momento para que eso ocurra. Entonces es muy difícil incluso que mediante visitas a abogados ellos puedan estar teniendo algún tipo de contacto en estos momentos. Yo Ok. lo que estimo es que ellos en estos momentos no están teniendo ningún tipo de contacto en la cárcel, ni física, ni remota, ni digamos a las lejanías o que estés en espacios comunes en el que te puedas ver a la Ujú. distancia. Creo que nada de eso está ocurriendo en estos momentos por las condiciones que te comenté de Maduro, de estar en el SHU y las características de sus casos, ¿no? Bueno, una de mis preguntas era si tenían derecho a visitas conyugales, pero creo que me la acabas de responder porque si no es posible por toda esta logística, el tema de coincidir en una visita de abogado, pues me imagino que esto menos, ¿no? Así es. Y sobre todo, María Alesia, la visita conyugal está normalmente regulada para personas que uno de los cónyuges está en prisión y la otra persona está en libertad y va a Claro, visitarlo, ¿no? Entonces, claro. en este caso tienes a dos personas que están siendo procesadas, los dos están en prisión y eso te complejiza también coordinar una visita de esta naturaleza. De manera que es altamente improbable que eso se pueda producir en estos momentos. Tengo una pregunta que no sé por qué no hemos visto el mugshot de Maduro y de Cilia. Eso no ha debido ocurrir el día en que ellos los presentaron. ¿Qué pasó? O sea, el mugshot, para quienes no saben, es la típica foto de preso, la que le toman a todos los presos. No sé si ahí, por qué no ocurrió, si sabes por qué no, o quizás no se ha publicado, pero generalmente los mugshots los ponen en el sistema donde uno entra a buscar todos los documentos del caso. Sí, en el caso de ellos, recuerda que una de las características es que se dio un proceso de detención fuera del país, ¿no?
y cuando se mm, hace el proceso de detención fuera del país, ellos fueron, digamos, fueron trasladados antes de llegar a Nueva York y ser puestos a la orden del tribunal, tuvieron ujú, varios traslados, ¿sí? Y en esos sí, traslados concurrieron varias fuerzas de seguridad y fuerzas sí, policiales y se hace todo el proceso de verificación médica, lectura de derechos, lectura de cargos, el cambio de vestimenta en función de, ¿sabes? Del tiempo que transcurre y las locaciones a las que lo van a trasladar. Y entonces esos procesos son un poco diferentes, María Alesia, al tradicional proceso en el que una persona es detenida en la ciudad de Nueva York y es puesta a la orden del tribunal y, ¿sabes? Transcurre todo en de forma ordinaria. Digamos que en este caso estamos hablando de que sea un proceso extraordinario en el que transcurren em, muchas más horas desde el momento de la detención hasta el momento en que se presentan al tribunal. Lo que te puedo adelantar es que a ellos lo registran en el sistema como detenidos ujú, a las 11:30 de la mañana de ese día en el que se del, practica la detención. del 3 de Sí, enero. Ah, ok. sí, En Puerto Rico, me imagino. esa es la hora en que se registra O formalmente. ya en Nueva York, no sabemos. No está la locación, Ok. no la he podido ver exactamente, pero sí tomé nota porque me llamó la atención la hora en la que se registra la detención formal, Ujú, que es la puesta a disposición de la corte a las 11:30 de la mañana. Entonces eso te habla también claro. de horas que transcurren entre el operativo que requirió para poder detenerlos y luego hacer todo el proceso de traslados internos y luego poder ser registrados. Entonces eso un poco te habla de las características, no te estoy respondiendo a la pregunta exacta, pero lo que te quiero decir es que hay un proceso más complejo por Claro. lo que representó su detención y su procesamiento, ¿no? Sí, yo creo que ha habido, no recuerdo si en el caso del presidente Trump tampoco hubo mugshots. Y creo que hubo como, se hizo como esa excepción, en los cargos que enfrentó aquí en Florida, en su juicio. Entonces, creo que hay casos donde hay como excepciones, no sé, por el tema del mugshot, porque sé que genera también mucho morbo ver la foto o la típica foto de preso, y además ha habido muchas hechas con inteligencia artificial, y bueno, sabemos que no son reales las que han salido. No sé si eventualmente va a salir o bueno, Sí hay una pero fotografía es de un cuando él caso. estaba siendo trasladado que publicó el No, propio esa presidente sí. Trump y No, hay, esa y hay sí, pero el Sí, mugshot el mugshot, sí, ¿sabes? sí, que es diferente, sí, sí. Hay fotos también de videos de su traslado, esos videos Sí. que también fueron publicados por fuentes oficiales del gobierno federal, ¿no? Pero sí, es una pregunta interesante la que haces y habría que ver dónde están esas fotografías. Sí, porque, bueno, para los que no saben, y Nizar es abogado y obviamente puede entrar a ese sistema, hay un sistema donde tú entras a buscar todo lo que se va metiendo, introduciendo en el caso, mociones, si un abogado mete una moción, una petición, o sea, todo lo que va ocurriendo del caso entra en un sistema que uno puede acceder y la mayoría de esos documentos son públicos. Y generalmente ahí también está el mugshot, con donde está el tema de los cargos, está la acusación, está todos los documentos, entonces bueno, sí me llamó la atención que eso todavía no estuviera ahí. Libros, Nizar, que el Maduro tiene acceso a libros, a la Biblia, no sé. Sí, en la prisión efectivamente los presos tienen derecho a pedir libros. Hay una pequeña biblioteca, un library de la cárcel y donde puedes Ujú, hacer solicitudes para que te faciliten libros y puedas llevártelo incluso a tu celda y puedas leer en tu celda y devolverlos por el tiempo que te lo autoricen, ¿no? No tengo conocimiento de cuántos libros o qué que él ha libros ha pedido. solicitado, pero muy probable que él esté haciendo requerimientos de libros, que ya tenga acceso a ellos, porque fíjate, María Alesia, incluso en audiencia, una de las cosas que él pidió, yo no sé si eso trascendió, esto tú sabes que son tantas cosas que ocurren, yo tengo la oportunidad de Sí. relatar lo que he podido para informar a nuestra gente en Venezuela, que sé que ha estado muy atenta a este caso, pero por ejemplo, unas cosas que él insistió mucho y que es normal, yo que he representado a personas que han estado presas, Ujú, pues el preso se aferra mucho a las notas, a la posibilidad de tomar notas o a la posibilidad de leer algo, porque, claro, estás en un momento en el que te mantienes solo por tantas horas de tu día y de tu vida, que la única salvación que tienes mentalmente para poder
escaparte un poco de ese momento es la lectura o es la posibilidad de claro, escribir, ¿no? Y eso es algo muy importante también en un caso en el que estás en un SH1, que no tienes la posibilidad de hablar con otros presos, que no tienes la sí, posibilidad de tener contacto con la población común. Y sí, efectivamente, en la audiencia estaba comentando que él hizo mucho hincapié y al juez le extrañó un poco la petición, pero él hizo hincapié, él tomó notas, Maduro en algún momento tomó, el abogado Pollack le dio un bloc de notas, de su bloc de notas amarillo, le ajá, dio para que él tomara notas, porque Maduro le pidió que él quería tomar quería notas escribir. durante la audiencia. Entonces él tomó unas notas durante la audiencia y él le pidió al juez que por favor, si él se podía llevar sus notas a la celda, se puede llevar Mm, la hoja con las notas para su celda, ¿no? ujú. Y el juez le concedió la moción, ¿no? Sí, te puedes llevar tus notas a la celda, pues no hay ningún problema. Pero lo que te quiero decir para ejemplificar un poco a la gente, Sí, estás en una situación en la que un blog de notas hasta un blog, se transforma en claro. algo tan importante que en medio de una audiencia tan compleja, tú haces esto como una moción porque te tienes que aferrar a poder leer o a poder tomar notas como mecanismo para Sí. escaparte un poco mentalmente de lo que significa estar preso. Y Maduro, bueno, siempre se burlaba, yo creo que lo hacía a propósito, lo mal inglés que hablaba, yo creo que, de verdad, creo que lo hacía a propósito, porque habiendo sido canciller, yo me imagino que él tendría al menos una base de inglés. Pienso que entendía más de lo que se hacía creer, ¿no? ¿Él tiene un traductor o cómo es la relación, cómo es el tema con los custodios? ¿Le hablan en inglés y él tiene que entender y punto? ¿O cómo es ese tema? Porque si no habla inglés, efectivamente, me imagino que es aún más complicado también comunicarse con él. Sí, bueno, ya yo conté, cuando va a tribunales y tiene cualquier tipo de requerimiento, Ahí incluso dentro de sí. la celda, si tiene algún Ok. requerimiento dentro de la cárcel, por ejemplo, él tiene un requerimiento, supongamos, al abogado por un tema legal, tiene una consulta específica que tiene que hacerle su abogado y requiere que le aprueben la llamada y debe hacer una solicitud formal dentro de la cárcel, ellos le proveen o un funcionario que habla el español y que pueda entender su petición o le proveen Ujú. la posibilidad de que él formule su solicitud y una persona pueda revisarlo internamente con, digamos, con un intérprete o con un traductor. Ah, Este, ok, mm, entonces ellos tienen garantizado la posibilidad de tener acceso a interpretación en estos temas que representan, ¿sabes?, temas legales. Para el tema de claro. la rutina diaria, María Alesia, ya Ajá. una vez que tienes una rutina establecida, más allá de que Sí, algunos custodios evidentemente puedan hablar español, es común además que en Nueva York haya muchas personas de sí, origen latino que puedan hablar claro. y manejar el español. En estas cárceles hay mucha población de diferentes también nacionalidades, hay muchos hispanos, etcétera. Entonces eso facilita mucho que puedas tener interacciones en español con los marshals, con los custodios. Yo recuerdo Ujú, incluso una audiencia en la que estábamos, para una anécdota que tampoco trascendió, pero te comento, cuando los ujú. marshals estaban tratando de poner orden, en algún momento yo escuché a alguno de ellos hablando en español para cerciorarse que Maduro estaba entendiendo, ¿no? Eso no lo Ah, dijo a ok. viva voz, pero yo estaba tan cerca que pude escuchar. Y me llamó la atención Sí, porque, bueno, los marshals hablan siempre inglés, no deben hablar, los marshals de la corte, claro. no deben hablar en otro idioma, pero él en un momento determinado como habló en español para que asegurarse que le estaba entendiendo. Y no fue a viva voz y yo pude escucharlo. Entonces, bueno, estos funcionarios ¿Qué le dijo, recuerdas? O era como poniendo orden? era poniendo orden. Creo que fue en el momento en el que Maduro se estaba retirando de la sala, justamente cuando Ujú, Maduro se estaba retirando de la sala, que él se para, él le está indicando que debe salir inmediatamente por el lado izquierdo, ¿no? Que es donde estaba ujú. asignada la salida, porque, digamos, esa fue como la indicación, ¿no? Pero no recuerdo exactamente sus palabras, pero sí hubo un comentario en español del marshal principal, además del tribunal. Mm, okey. Eh, entonces, bueno, no descarto que dentro del recinto carcelario haya muchos funcionarios que manejen el idioma o que puedan entender, pero más Seguramente, allá sí. de eso, María Elisa, lo que te comentaba es que la cárcel se transforma en rutina. Sí, es decir, a las Ujú, mismas horas te tienes que despertar, a las mismas horas tienes que comer, a la misma hora tienes que claro. volver tu bandeja, a la misma hora, si te dan acceso a la ducha, suele ocurrir dentro de la misma hora. Es decir, tú tienes una rutina establecida. Entonces, ya llega un momento en el que, digamos, no necesitas que te den indicaciones
más allá de Sí, seguir una rutina que ya tienes un poco automatizada. claro. Sí es importante a los efectos de los manuales que le dan al momento de ingresar a la cárcel, a los presos acá se les dan instrucciones y se les dan instrucciones, instructivos por escrito también, ¿no? Por ejemplo, el caso de Maduro, sobre todo si estás en una HCU, ellos se cercioran de que entiendas el manual de prevención de suicidio y de depresión, porque las Ok. tasas de depresión son muy altas en este tipo de cárceles y sobre todo cuando estás en una situación de segregación administrativa como lo que lo es el SHU, ¿no? Si yo, por ejemplo, pude verificar que él recibió ese manual y ese manual lo recibes en español si ese es tu idioma, ¿no? Para que se aseguren de que efectivamente lo entiendas. Entonces, bueno, un poco Y aclarándote que, o esa sea, pero pregunta. ¿qué tiene ese manual? Es como los recursos que él tiene acceso para evitar depresión y suicidio. Eso es Sí, son lo que muestra el manual. recomendaciones generales que le da, Ah, recomendaciones generales que recomendaciones. han desarrollado a nivel federal para Ok, darle al preso, ¿sí? Personas que en este país se preocupan por la claro. integridad y la salud de los presos. Eh, y en esos manuales pues se especifican algunas recomendaciones que se le da al preso para poder mantener su estabilidad en el día a Ah, día. ok. Y una de ellas precisamente es ese del tener disciplinas y rutinas establecidas para poder, sabes, adiestrar tu mente y tu cuerpo a una rutina que te permite sobrellevar el día a día. Y hay recomendaciones también de algunos recursos con los que cuenta, como el de lectura, el Ujú. acceso a libros y también la posibilidad de, bueno, tienes atención médica, ¿no? En caso de Esa es emergencia, mi la pregunta. posibilidad ¿Él que tenga, tendría posibilidad de tener un psiquiatra, un sí, psicólogo en caso no, de que estuviera en hay, depresión? hay un centro médico, o sea, un espacio de atención médica dentro de la cárcel y hay diferentes Ujú. profesionales que están asignados allí para atender a los presos, ¿no? Eh, no te puedo dar el detalle de cómo funciona Claro. en el diarismo, pero en cualquier Ujú. caso eso sí está incluido en el manual y en el caso de emergencia o en el caso de una situación crítica, pues tú puedes pedir el acceso a la atención médica y allí se pueden encargar de evaluarte o de medicarte o de darte algún tipo de asistencia como lo requieras, ¿no? Y eso son cosas que también están establecidas en ese manual que le dan. Tú mencionaste también la ducha. ¿Sabemos cuántas veces puede bañarse a la semana? Sí, eso es Si hay algo agua interesante porque caliente. eso es algo importante porque también los presos se han quejado mucho de eso. Y mientras los presos que están en el área de presos comunes, como te decía, Ujú. tienen un acceso un poco más fácil, más sencillo a los áreas comunes asignadas dentro de la cárcel, Sí. eh, la persona que está en un HCU, no. Entonces, Ujú. las celdas de HCU, para poder ir a ducharte, pues tienen que sacarte de la celda y tienes que cumplir con todos los protocolos de supervisión que ya comenté más Claro. temprano. Y eso hace también difícil, ¿no? El tema de las duchas. En el caso de algunos testimonios que yo he podido, o sea, no está establecido en el reglamento la cantidad de duchas que puedes tomar Ok. en la semana, no está establecido. Está establecido, por ejemplo, la cantidad de minutos que puedes llamar por teléfono, la cantidad de llamadas que puedes hacer, a quiénes puedes hacer llamadas telefónicas. Eso está establecido en el reglamento. Hay cosas muy detalladas en el reglamento, pero, por ejemplo, el tema de las duchas no es algo que está detallado. Y eso atiende a que hay, bueno, restricciones operativas administrativas dentro del recinto que dificultan Claro. que puedas tener como acceso a la ducha todos los días. Pero en el caso de una persona que está en el CHU, algunos presos hablan de que la garantía no es que puedas ducharte todos los días y que incluso en algunos casos se habla de 3 veces a la semana, de 4 veces a la semana, que puede la persona ducharse, ¿no? Entonces, esos son elementos que habrá que ver cómo se desarrollan en este caso, pero ha sido una de las quejas que también han hecho presos que han estado en el Special Housing Unit, digamos que es el escaso acceso a la ducha, el agua fría que también reportan en esas No hay agua duchas. caliente entonces. Bueno, es algo que yo no te puedo como precisar y verificar porque no Ujú. tengo la verificación de rigor, pero sí te puedo decir que hay presos que han estado allí que se han quejado de eso, ¿no? Sí, claro. Y mencionabas ahorita las llamadas telefónicas. ¿A quién puede llamar? ¿Cuántos minutos tiene? Y eso le cuesta dinero cada vez que él llama. Sí, hay un sistema de llamadas telefónicas que consiste en, el manual te establece para esa cárcel, hay 300 minutos al mes. Yo sé, la gente puede decir, wow, es muchísimo, pero eso no significa que tienes 300 minutos para conversar al mes. Si lo distribuyes Ujú. entre 30 días a la semana, son 10 minutos al día. ¿Ok? Claro. De llamadas telefónicas. Entonces, de 24 horas al día.
sobre todo si estás en una situación de aislamiento en la que tienes 23 horas más o menos solo en tu celda. 10 minutos de Sí, llamada se transforman en absolutamente nada, ¿no? Pero en no, cualquier caso, ese es el límite que te establece el manual y el reglamento establecido para esas celdas, 300 minutos al mes, para poder hacer llamadas. Eso son para hacer llamadas a allegados o familiares, porque las llamadas legales tienen otra regulación, ¿sí? El abogado, mm, por ejemplo, que está acreditado en actas, si necesita informar a su defendido de cosas que están pasando en el proceso, él tiene el claro, derecho de poder hacer contacto en cualquier estado y grado del proceso, porque aquí se garantiza que el prisionero siempre tenga acceso a su defensa. Y eso es algo muy claro, importante en el sistema federal. Y los abogados, además, créeme que si eso no se lo dan, va a haber un escándalo al respecto, porque eso es algo que se claro. preserva acá muy claramente. Como te ponía la anécdota, cuando tuvo que esclarecer el tema de la designación del abogado, inmediatamente se pudo comunicar con Maduro para verificar con Maduro que él efectivamente no había nombrado a ese abogado y entonces poder verificar, certificar ante el juez que él era el único abogado que había designado a Maduro. Entonces, ese acceso está allí, eso es aparte, pero entre los 300 minutos que te decía, son 300 minutos al mes máximo, no mínimo, sino máximo. Y digo esto Ujú, porque para poder llamar tienes que cumplir con varios procesos. El primero mm, es, tú tienes que proveer una lista del número o los números a los que tú precisas llamar. Identificar a qué persona tú deseas llamar ese número, o sea, quién corresponde a ese número, con el nombre completo de esa persona, la dirección de esa persona, ¿sí? Los datos de esa persona. ujú, Todo esto por razones de seguridad. claro. Y luego tienes que aceptar que esas llamadas son monitoreadas y pueden ser grabadas. Lo haces generalmente en presencia de un funcionario que te provee el teléfono o que está supervisando el lugar en donde te trasladan para que puedas hacer la llamada. Y eh, tienes que pagar, si tienes que pagar como una especie de recargar tu saldo, hay un sistema establecido Ok. dentro de la cárcel y el sistema federal para que tú cargues un saldo a una cuenta que está asignada al número del preso. Maduro tiene su número de preso ya asignado, que me Ujú, imagino, María Alesia, que lo tienes por allí, pero entonces ese número de sí, preso dentro del sistema carcelario también tiene asignado un saldo para llamadas telefónicas, entonces tienes que cargar y recargar ese saldo para poder hacer las llamadas. Entonces tienes que cargar el saldo, tienes que tener la autorización de la persona a la que vas a llamar, cuándo la vas a llamar y cuál es el vínculo que existe con esa persona y dónde está ubicada la persona, así los datos que ya te comenté. Y luego tener la limitación de que puedas poder hacer solamente un máximo al día. O sea, no es que puedes agarrar, por ejemplo, los 300 minutos e invertirlos en menos días. O sea, el reglamento te mm, establece que son 300 minutos al mes, de los cuales si los distribuyes equitativamente serían 10 minutos al día, pero en todo caso el reglamento dice que no podrás hacer llamada de más de 15 minutos en un día. Si no puedes agotar más ah, de ok, 15 minutos de llamadas en un día, de manera que o sea, no puedes acumular esos sí, minutos. ¿Sí? ok, Entonces lo máximo que puedes llamar es hacer una llamada de 15 minutos al día a 15 una persona minutos. que esté previamente autorizada. Es una llamada monitoreada y Y grabada grabada, y exacto. pagada, que no incluya la llamada, como te digo, al abogado, que es diferente. Ujú. Por ejemplo, aparte de esas llamadas contacto con el mundo exterior, que él se pueda estar enterando, a través del abogado y estas llamadas, televisión, prensa, que pueda ver, no sé, las noticias que han sacado varios medios sobre la traición de los Rodríguez o información Es, que mu- lo pueda afectar, ¿no? Directamente. ¿Qué tanto contacto de noticias puede tener él? es muy, muy escaso el contacto que él pueda tener en estos momentos con Ok, noticias, María Alesia. Él muy probablemente se está enterando de las incidencias a través de las comunicaciones que él está teniendo con su abogado. Muy claro, probablemente es ahora el medio que él tiene para poder enterarse de lo que está ocurriendo, no solamente con su proceso, sino más allá de su proceso. Y él estará aprovechando esos minutos para poder conversar con su abogado sobre lo que está ocurriendo y el abogado muy probablemente también está recibiendo información de sus familiares o de allegados que todavía no han podido, porque el proceso no es fácil, ¿no? Para poder autorizar estas llamadas a los allegados, a los familiares no es sencillo, entonces muy probablemente el abogado se sí, transforma acá en la vía de comunicación, tanto con tus familiares como con el mundo externo y con los hechos noticiosos, ¿no? Dentro de la cárcel hay algunas secciones que tienen algún televisor en áreas comunes, ¿sí? Con cosas que están previamente allí establecidas para que se proyecten en esa televisión, pero no es el caso de una persona que está en el SHU, que es donde se ok. encontraría Maduro. Por el hecho de estar en un SHU no puedes acceder a esas áreas comunes donde podría haber un televisor, por ejemplo. Y que él esté en el SHU,
¿esto va a ser hasta que lleguemos a la etapa de juicio o sus abogados pueden solicitar a través de mociones que se le pase, por ejemplo, a la otra zona de la cárcel? ¿Cuánto tiempo se espera que él esté ahí? Eso es una buena pregunta, ¿no? Una de las cosas más importantes acá es seguir el protocolo, seguir las instrucciones, o sea, ser un preso que cumple con las instrucciones de los custodios, que no genera problemas dentro de la celda, que come sus comidas a tiempo, que mantiene su celda limpia, limpia su baño adecuadamente. Todas esas son cosas que te generan hay un régimen de supervisión en el que hay marshals encargados de verificar la conducta del preso e incluso establecer beneficios o sanciones disciplinarias, ¿sí? Ok, Entonces mucho depende también de tu comportamiento a lo largo del proceso, de cómo el preso se comporte y atienda o no las normas del recinto carcelario. Y luego está, como tú bien dices, algunas mociones que pueden hacer, de manera que la respuesta es incierta. No ok, sabemos cuánto tiempo él puede estar allí. Es muy difícil, María Elisa, pensar de todas formas que pueda ser alojado en el área de presos comunes. Pudiera claro, ocurrir que, como te digo, esté en un área menos restringida, menos restrictiva que una CHU más adelante, pero es muy difícil que una persona de la figuración de Maduro, que es tan conocida y que sí, probablemente lo conocen los presos que estén allí, pueda estar en el área de los presos comunes, incluso por su propia integridad, por su claro. propia integridad. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando Sí, esto. que no necesariamente su defensa le convenga que él esté en otro lado justamente por eso. Y no, y el propio reglamento impediría hacerlo. O sea, si el reglamento federal establece que si una persona está en un riesgo verificable, si es ubicado en el área de común, ni que el preso lo pida, puede estar allí porque al final hay una responsabilidad del Estado. Si él Claro, es trasladado al área de los presos comunes y allí le ocurre algo, los que tomaron la decisión de hacer ese traslado al área común también tienen responsabilidad en el sistema legal americano. Entonces ellos no van a exponerse a sanciones o a procedimientos legales por haber tomado una decisión que contraría el reglamento. Entonces, esto es un claro, elemento muy complicado. Yo creo que va a ser muy difícil que a él lo pongan en la población común, o si no, imposible, pero puede ocurrir que esté en un área o que lo trasladen en un área menos restrictiva que la SHU en el que se encuentra ahora. Pero nuevamente eso estará por verse. Vamos a ver cómo se desarrolla esa claro. incidencia en el proceso. Por ejemplo, trascendió por ahí una noticia de que él estaría deprimido. Ha trascendido información. ¿Eso suele estar en estos documentos o es imposible que ese tipo de información trascienda más allá de a través de los custodios? Generalmente es información falsa o si él entra en un cuadro depresivo por decir algo grave, esto podría estar Puede ahí en trascender. documentos. Puede trascender y puede trascender porque, por ejemplo, él se lo manifiesta a su abogado en sus Mm, comunicaciones y el abogado pueda estar haciendo algún tipo de emoción. A veces esas mm, emociones no se conocen en el momento porque no se desclasifican o no se revelan en el sistema y eso puede generar una incidencia que esté siendo conocida, por ejemplo, por el Departamento de Justicia porque ellos sí tienen acceso a las incidencias procesales que están ocurriendo dentro del proceso y por allí pueden generarse algún tipo de información, ¿no? En cualquier caso, María Alesia, lo que sí es cierto, dos cosas que te puedo decir al respecto. El primero es la verificación del riesgo elevado. O sea, dentro del manual de procedimientos y dentro de este manual de prevención de depresión y suicidio, él está en el renglón de riesgo elevado. ¿Y mm, quiénes están en ese renglón? Personas que, por ejemplo, han ostentado poder, han estado en ujú, posiciones de poder muy importantes antes de ser prisioneros. Nunca han estado presos en una cárcel federal. Es primera vez enfrentando un proceso en Estados Unidos. Todas estas cosas las cumple Maduro. Entonces claro, todo eso eleva, según los expertos que han desarrollado estos manuales, eleva sus riesgos a depresión y por tanto siempre se anticipa o se presume que la persona está entrando en un cuadro de esta naturaleza sobre todo en esta primera etapa, que es la etapa de asimilación, la etapa en la que el preso está asimilando lo que le está ocurriendo y que es muy claro. dura para cualquier preso, ¿no? Entonces, creo que de allí se han generado como ciertas informaciones, pero no es algo que yo te pueda verificar que está ocurriendo efectivamente con Maduro, porque no es algo que conste en las actas o que se pueda o que yo haya podido verificar de forma independiente hasta este momento, ¿no?
Ok, desde el día, ya son demasiadas preguntas que tengo, pero creo que vamos a tener que hacer un programa a la Sí, semana otro contigo, porque programa. el juicio tiene tantas aristas y tantos temas. ¿Ha pasado algo, ya para cerrar y para dejarte ir a dormir, ha pasado algo desde el día de la audiencia, alguna moción que haya introducido, algo que la gente quizás no sepa y que tú hayas podido revisar, que alguna actualización del caso o que te dé pistas de por dónde va a ir la defensa? Sí, bueno, por ahora lo primero es, no han ejercido el derecho de pedir una sesión, una moción de fianza. Fianza. ¿Ok? Sí, yo había ya comentado que ellos no hicieron esa petición en el momento en que se llevó la primera audiencia. Ellos tenían el derecho de pedirlo o de pedir que se desarrollara una nueva audiencia para discutir la moción de fianza, pero también dije que aunque no lo hayan hecho en esa audiencia, aunque hayan renunciado a ese derecho en esa audiencia, Ujú, ese derecho lo preservan durante el proceso. Y normalmente transcurren unos días en el que los abogados empiezan a ver más elementos de prueba que empiezan a traer al proceso o al expediente y en función de eso van preparando mociones y esta puede ser una moción que se prepare y que pueda presentarse en cualquier momento, pues hasta ahora eso no ha ocurrido. ¿Qué sí ocurrió? Que creo que no ha trascendido y te lo doy acá de pronto como ujú. primicia. Ya hay una orden del juez la que establece la instrucción, tanto los fiscales como los abogados de Maduro y de Cilia Flores, de que empiecen a hacer el proceso de discovery, que implica revelar las pruebas que cada una de las partes piensa llevar al proceso que se va a llevar en el evento, en la fase de juicio. Ya el Ujú. juez estableció esa orden, ya instruyó tanto los fiscales como los abogados de Maduro como los abogados de Cilia para que empiecen a hacer el disclosure o la revelación o La el entrega. listado de las pruebas para que cada una de las partes pueda preparar lo que va a ser su defensa o su acusación en el caso en que avancemos a juicio, ¿no? Entonces ya esa orden se dio y por tanto lo que ha ocurrido y le está ocurriendo estos días es precisamente ese proceso en el que las partes están listando cuáles son las pruebas que precisan llevar al juicio, ¿no? Eso está ocurriendo en estos momentos. Y la otra incidencia que ocurrió fue esto que te comentaba, el registro, la llamada de Pollack a Maduro para verificar esta incidencia con el abogado que se quiso incorporar a su proceso. Y Sí, también la orden de examinación médica que te había comentado, les había comentado todo, sí. ¿Qué que el pidió juez había Cilia? ordenado, que había pedido el abogado de Cilia, pidió Ajá, una audiencia y ajá. efectivamente ya hay también el expediente como documentación que indica pues que esas mociones han sido procesadas y que se están efectuando conforme a la instrucción que dio el juez, ¿no? Eso es hasta ahora lo que he podido verificar, pero como te digo, van a haber cosas que nos vamos a ir enterando luego en la medida en que se vayan desclasificando y en que vayamos acercándonos más a la siguiente audiencia y a lo que sigue. Claro que sí, esto va a ser largo, yo creo que va a ser largo, ¿no? Cómo lo ves tú? Creo que va a ser largo. Vamos a ver también qué va a pasar con otros casos que están pendientes y que están Ujú, relacionados con este. A mí me interesa mucho, por ejemplo, ver el desenlace, si lo hay, pronto del caso del Pollo Carvajal, que es un caso que está la pendiente de sentencia. sentencia. Ya él se declaró culpable el año pasado, pero todavía no se ha dictado sentencia. Esa audiencia se diferido en varias oportunidades y está prevista para dentro de pocas semanas. Vamos a ver si se vuelve a diferir porque se ha diferido ya 3 veces. Y Ujú. como ese es un caso que está ligado íntimamente con el expediente de Maduro, pues también esa sentencia va a ser muy importante a los efectos de lo que va a ser el caso de Maduro y Cilia Flores, ¿no? Entonces eso es algo que 100%. vamos a estar pendientes en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes y te vamos a volver a fastidiar para una entrevista, Nizar. Con todo Gracias por gusto. toda esta información tan valiosa y tan buena que nos diste. La gente está pegada y creo que, bueno, cuando empiece la fase de juicio, creo que, bueno, vas a ser nuestro hombre ahí en la sala. Y si no, pegado también a los documentos que vayan saliendo como buen abogado que eres y, bueno, un trabajo excelente que has hecho como vocero a toda Venezuela de ver finalmente justicia, ¿no? Por un lado, después de tanto tiempo. Así que te agradecemos Sí, de verdad y te agradezco en nombre de tanta gente
que me han escrito por la otra vez el programa que hicimos, fascinados con tu exposición, con tus explicaciones. Creo que te vas a tener que meter también a profesor de derecho, No, les porque lo agradezco explicas mucho, muy María Alesia. bien. No, te agradezco mucho. Además que la verdad es que ha sido muy especial para mí. Yo tengo ya 7 años en los Estados Unidos y ha sido muy Sí, especial para mí como conectar con mi gente, conectar con los venezolanos que están tanto en Venezuela, porque te leen mucho a Venezuela, he visto, te ven desde sí. Venezuela y te ven desde tantas partes donde están los venezolanos, porque hoy estamos todos regados. Y entonces ha sido muy, para mí ha sido muy bonito poder recibir el cariño a la gente, el agradecimiento. Trato de leer todos los comentarios y bueno, te agradezco mucho el espacio y a todos los que nos están viendo por sus comentarios. A ti, 1.000.000 de gracias y seguimos muy pendientes de este juicio. Vamos a hacerlo fijo. Bueno, Un saludos, María abrazo. Alesia. Buenas Gracias, noches. un Bye bye. abrazo, Nizar. Chao.